Saludos, queridos patitos. Vamos a ver un poco esta situación electoral o preelectoral o paraelectoral, no sé cuál sería el término, pero antes de ello vamos a incorporar una prueba. Dado que Gabriel está haciendo pruebas, pues aquí vamos a hacer también. Bienvenidos al canal de Juan Carlos Pérez Álvarez. Aquí encontrarás contenido sobre historia, política y otros temas interesantes. Suscríbete y no te pierdas nuestros videos. Acompáñanos en este viaje de conocimiento. Gracias por tu apoyo y por ser parte de nuestra comunidad. No olvides activar la campanita para recibir notificaciones. Finaliza el vídeo con una invitación a... Bueno, cosas de la IA. Sí, pero ayuda mucho y a medida que vamos conociendo más ayuda. Bueno, ya sabéis, suscribíos al canal de Juan Carlos. Bienvenido, una vez más. Gracias. Encantado de poder conversar y me ha parecido muy interesante esta propuesta. Sí, apunté alguna cosa por aquí. Unas cuantas. Después de hacer algo que tal vez haya que hacer respecto de... este es nuevo. Porque el anterior lo tuve que tirar. Simbólico, tal vez, de una renovación de la candidatura de Esquerra y por eso queda libre, como si fuera un jugador que le fichen a un delantero centro nuevo y por lo tanto tiene que irse a otro equipo. Puede haber un poco de eso. Si quieres podemos empezar rufianeando, yo no tengo problemas. Bien. A ver, Gabriel Rufián es un personaje polarizante de por sí, lo cual alguien español que nos vea puede decir, bueno, es que Esquerra Republicana es un partido polarizante. ¡Error! ¡Error! Creo que es importante entender esto. Para empezar, ahora mismo la praxis que tiene Esquerra Republicana de Cataluña es una praxis totalmente pragmática y posibilista. Pero ¿qué sucede? Gabriel Rufián es un producto político del procés. Y con esto yo no estoy criticando nada, estoy definiendo lo que es. El procés se enterró oficialmente, diría yo que las elecciones autonómicas de 2024, aunque ya estaba muerto de antes, ¿no? Pero esto reconfigura la estrategia del partido. Aunque Oriol Junqueras haya regresado de facto a la dirigencia, aquí tenemos una nueva cuestión, ¿no? El procés es una etapa pasada y Gabriel Rufián es una persona que tiene importancia porque algo que hace de forma inteligente a Esquerra Republicana de Cataluña, por cierto, esto no lo inventó Oriol Junqueras, ese proceso ya se había iniciado con Carol Rovira, ¿no? Era la de hacer una apertura hacia sectores castellano hablantes, ¿no? Por ejemplo, caso de Gabriel Rufián, que es hijo de dos migrantes andaluces, ¿no? De Santa Coloma de Gramenet. Entonces él empieza en una organización de castellano hablantes independentista que se llamaba Súmate, ¿no? Y en ese contexto, personas del perfil de Gabriel Rufián eran interesantes. ¿Por qué? Porque le daban transversalidad, como mínimo visual, ¿no?, al movimiento independentista y se rompía con la narrativa etnicista que, por cierto, en tiempos pretéritos había tenido Esquerra Republicana de Cataluña, ¿eh? Eso también podríamos hablar mucho, como mínimo algún sector, ¿no? En ese contexto, Gabriel Rufián aportaba un valor añadido. Pero claro, ¿cuántos meses tenía que estar Gabriel Rufián en el Congreso de los Diputados? 18, en teoría, que eran el plazo, bueno, cuando se vote esto de la independencia,
Pues ahí solamente estaremos 18 meses, que era la situación, porque él entra en enero del 2016. 10 años. Con lo cual, si la idea era hacer el referéndum en octubre del 17, pues ahí tendrías esos 18 meses. Solamente estaremos 18 meses hasta el octubre del 17. Pero claro, él también es protagonista de esos eventos con las 33 monedas de plata. Sí. Acerca de la supuesta traición de Puigdemont, el no hacer elecciones y bueno, pues luego es que es sorprendente, claro, con la perspectiva, cuando vemos el hecho de que diga el día de autos que ya había intermediado el Endacari Urkullu y a JPNV, que diga no, elecciones no. Y luego cuando llega el día 21 de diciembre, bueno, antes, claro, todo el Dios se suma a las elecciones. Las elecciones del 155. Y dices, estoy flipando. ¿Qué es esto? ¿Aire mediterráneo? Porque no lo entiendo. De hecho, muy pocos directores generales dimitieron, ¿eh? El Sartadi, Pedro Aragonés. Claro, pero quiero decir, esto hay que decirlo, los altos cargos que habían sido nombrados, ¿no?, por el gobierno de Puigdemont, muy pocos se fueron, muy pocos dimitieron, la mayoría estuvieron cooperando con Soraya Sáenz de Santamaría. Es decir, conviene recordarlo. Pero, ¿qué sucede? Gabriel Rufián es un hombre de verbo florido, un hombre especialista en provocar. Por cierto, no especialmente querido por otros partidos nacionalistas de otras zonas del Estado. De hecho, es irónico lo que te voy a decir, pero tú que tienes buena memoria, seguro que te acordarás una frase que dijo en 2018 de que Confianza y PNV es un binomio difícil. Pues se casó con ella. Ya lo sé, pero eso fue después. Sí. ¿Qué es karma? Luego, vamos a ver, yo en las cosas del querer no entro, incluso, a ver, digamos que yo creo que la gente tiene derecho a la vida privada, pero a mí... Salvo si eres de izquierdas y dices que lo privado es público. Mira Rejón. Pero mira, no me alegro, honestamente, no me alegro. No me alegro porque al final... Pero sí, es cierto que Gabriel Rufián ha dicho rufianadas y ha hecho rufianadas. Decir y hacer. Efectivamente. Entonces, ¿qué sucede? Esta persona, para cierto electorado cafetero de izquierdas, gusta, primero porque además tiene una cuestión. ¿Tú has escuchado a Rufián hablar en catalán? Alguna vez. Ya te puedo asegurar que habla mucho mejor en castellano. Te lo dice un hijo de la inmersión lingüística y más o menos tengo su edad, ¿eh? Por lo tanto, yo si me pongo a hablar en catalán probablemente me expreso mejor que él. Y no lo digo por nada malo, oye, hay idiomas que yo nunca podré manejar con la misma fluidez, pero ¿por qué digo esto? Porque cuando hace un discurso se le nota que su idioma materno es el castellano. Es que los idiomas son importantes a la hora de transmitir ideas también, ¿no? Y él se da cuenta de que hay un chicle que se acaba, ¿no? Porque además Gabriel Rufián tampoco tiene una fuerza en el aparato del partido, ¿eh? Es que ese es el tema. El tema es que Rufián no tiene fuerza en el aparato de RC. Lleva 10 años ya de diputado. El hombre... pues la mayor parte de su tiempo se lo pasa en Madrid, ¿no? Va sumando estas cuestiones y luego él ve una ventana de oportunidad, porque yo esto lo veo como una ventana de oportunidad, hablemos claro, ¿no? Y es que el espacio a la izquierda del PSOE está hecho unos zorros, con perdón. Podemos está
intentando recuperar, subiendo los decibelios y utilizando en algunas cosas, yo creo que podemos hablar ya de directamente insultos. Luego, Izquierda Unida ve de una forma que a mí me parece también realista que quizás el recorrido político de Yolanda Díaz ya esté amortizado en el sentido de que probablemente ya no puede aportar un plus, ¿no? Y ante esta cuestión, dime. Lo que quieres decir que ya se la conoce lo suficiente en Madrid. ¡Ahí está! En Galicia esto fue mucho más fácil. Claro, es decir, Beiras creo que tardó un par de años en darse cuenta. Y entonces, ante esta circunstancia, no, vamos a ver, Yolanda Díaz, a ver, no va a hacer cambios sustanciales más allá de lo que ya hace en el Ministerio de Trabajo, ¿no? Y en este contexto, ¿de qué se da cuenta, por ejemplo, Más Madrid, también Más Madrid, o Izquierda Unida? Vamos a ver, que Sumar al final es una marca, no es un activo en sí, porque mira, Podemos, con todos sus defectos, tiene algo parecido a Bases. Como Izquierda Unida, un poco, en cierta medida, el Partido Comunista, ahí está en Enrique Santiago. Ahí es donde yo voy. ¿Por qué en Aragón, Izquierda Unida, que eso fue Izquierda Unida, no fue Sumar, saca un diputado? Porque Izquierda Unida existe, el Partido Comunista existe, con mayor o menor apoyo, pero tienen militantes. Un diputado que es el mismo de 2015. Correcto. En cambio, Sumar, a diferencia de Podemos, que Podemos sí hacía confluencias, pero Podemos tenía organizaciones propias. Ojo, incluso en Cataluña, Incluso en Cataluña. Sumar es una entelequia. Es una entelequia creada como un revival de Podemos, pero sin el efecto que generaba Podemos en 2014-2015. Eso les ha valido para una legislatura. Pero, hombre, yo creo que ahora mismo ilusión Yolanda Díaz no genera tampoco. Incluso hay otro tema. Cuando Yolanda Díaz dice se acabaron las reflexiones, se acabaron tal en diciembre, cuando había escándalos en el PSOE, tú que dejas el ministerio. Es que no lo dejó nadie. Vale. ¿Y qué va a pensar el electorado de su espacio? Pues que es un chihuahua ladrando a un rinoceronte. Porque si tú realmente estás indignado con eso, te vas. Dimites. Y entonces sí, podría haber generado relato. No le dices al otro, oye tú, PSOE, cambia tus ministerios. No, te vas y punto. Y luego ya será la gente la que diga en unas elecciones si le parece bien o no. Pero de esta manera, lo que va a suceder y lo que está sucediendo y lo que incluso están viendo en Izquierda Unida es que se van a pegar un ostión. Y ese ostión se lo van a pegar, sea en las elecciones en el verano de 2027, que es cuando tocarían, o sean un poco antes. Yo lo que sí tengo claro es que no van a coincidir con las municipales. Ahora, el antes o el después, no lo sé. No, lo digo por una razón, porque los cargos públicos del PSOE no quieren que coincidan. Ya, pero casualmente sería la experiencia que faltaría. Ya, pero yo creo que a los alcaldes eso no les gusta mucho, Ya, ¿crees que les gustó cuando fueron antes, en 2019? ¿O cuando fueron después, en 2023? ¿Crees que fueron alegres en ambos casos o en alguno de los dos? ¿Quieres que te dé mi opinión? Sí.
vamos a ver. Porque, por ejemplo, si, bueno, dicho en llano, a Geroa le jodió el tema en 2019. ¿Perdona? A Geroa le jodió en 2019. Sí, pero yo lo que creo, si por ejemplo... no hubieran sido como fueron, igual Geroa habría podido mantener la presidencia del gobierno de Navarra. Sí, pero yo estoy pensando más que en presidentes de comunidades autónomas. Sí, ya estás pensando en municipios, pero yo encuentro también el hecho de que en 2019 de Valencia dijo, yo voy por libre, ¿no? A nosotros no nos metáis. Sí, pero claro, pero un alcalde tiene un problema que podía soslayar Ximo Puig. Sí, que uno está anclado y el otro, Ximo, pues no. Claro, el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana te permite, que no todos los estatutos de autonomía lo permiten, por cierto, cada vez más, efectivamente, te permite desindexar esas elecciones y convocarlas cuando consideres oportuno. La tendencia es esa, ¿no? Aún hay algunos estatutos de autonomía que no, pero la tendencia es esa. Claro, un alcalde no tiene ese margen de maniobra. A un alcalde, cuando las cosas le vienen mal dadas a su partido, lo que más le conviene es tener un perfil propio y poner la papeleta para votar a Pedro Sánchez o al candidato que presente el PSOE en unas elecciones generales por la provincia en cuestión, ¿no? Y poner al lado las de la alcaldía. En un pueblo pequeño igual no influye tanto, pero en las ciudades sí influye, ya lo creo que influye. Y eso es un riesgo y una de esas experiencias que yo creo que un alcalde del PSOE no quiere tentar a la suerte, ¿no? Entonces, puede ser, sí, de Sánchez creo que a estas alturas podemos esperar cualquier cosa, ¿no? No lo descarto, pero creo más probable que se intenten separar los ámbitos. Podría ser cuando toca, que sería o en julio o a más tardar en septiembre, ¿no? Podría ser quizás en marzo, ¿no? Pero en cualquier caso, lo que sí podemos ver es que van a ser unas elecciones complicadas, dejémoslo así. Complicadas y con un espacio a la izquierda del PSOE que está dividido. Lo cual es hasta cierto punto tremendo por dos elementos que serían uno primero que Sumar, para diferenciarse en el ámbito del gobierno, ha intentado hacer temas sociales, evidentemente destrozando la arquitectura jurídico-política en donde estos temas sociales en buena medida están en las comunidades autónomas o en los municipios, lo cual evidentemente tendría que haber pensado, a pesar de que eso ya es tema dogmático ideológico, señora o señorito, lo que usted intenta es ilegal. Sucintamente ilegal, en tanto en cuanto usted no tiene competencia salvo el tema de las leyes de base, y eso no debería de ser usufructuado como si fuera lo normal. Lo mismo que los reales decretos o reales decretos legislativos, tampoco hay que usufructuarlo como si fuera lo normal, porque serían para situaciones extraordinarias. Y las leyes de base deberían de ser si usted tiene algo de competencia, no porque soy el gobierno de España y venga, porque tengo que hacer leyes chachiprogres porque, y está Ayuso está haciendo políticas en base a su propia competencia, haciendo uso de su programa electoral, y eso no puede ser, no es posible, tiene que asumir mi programa, y si no lo puedo ganar en las elecciones al Parlamento de Madrid, entonces lo haré desde el Consejo de Ministros. Usted no. No, y el otro tampoco, porque si pasa al revés, que una comunidad chachiprogre, que sí tiene competencias, y viene un gobierno facha, entonces el gobierno facha va a decirle, como han hecho los otros, yo voy a hacer una ley de bases en las que te voy a meter las gomas por el tuétano. Claro, pero empecemos por las competencias en vivienda. ¿De quién son? Comunidades autónomas y ayuntamientos. ¿Qué pinta ahí el Estado? ¿Qué pinta el Ministerio? Debería de disolverse. Vale, pero empezando por ahí, ¿qué pinta el Estado? Nada.
En teoría no debería pintar nada. Pero vamos más allá. A ver, el impuesto a las grandes fortunas. Espera, que hay quien me va a decir ni tan mal. Bueno, pues yo sí digo tan mal y voy a explicar por qué. Porque más allá de la idea que uno tenga sobre fiscalidad, ¿por qué se crea ese impuesto a las grandes fortunas? Porque había comunidades autónomas que bonificaban al 100% el impuesto sobre el patrimonio. Entonces, ¿qué hace el Estado? Para evitar eso, crea un gravamen ad hoc y obliga a las comunidades autónomas a adoptarlo a partir de un cierto punto. Además, la ley está hecha de manera que lo tengan que adoptar, porque si no la recaudación la asume el Estado y no la comunidad autónoma. Lo digo, y esto es importante, porque el impuesto sobre el patrimonio, igual que el de sucesiones o el de transmisiones patrimoniales, en las comunidades autónomas de régimen común, ¿de acuerdo? No hablamos obviamente de las diputaciones forales del País Vasco y de Navarra, hablamos del régimen común. Ese impuesto sí que lo recaudan las comunidades autónomas. Entonces, hablamos ahí de continuas injerencias del Estado. Por ejemplo, la fiscalidad en los pactos sucesorios, que se hacen en base al derecho civil propio que existe en algunas comunidades autónomas. Como tú bien sabes, ese derecho civil tiene prevalencia sobre el Código Civil español. Allí donde existe derecho foral. Bueno, en este caso también pasan por encima. Entonces, ¿qué es de a mí esto de progre, muy chachiprogre? Vamos a ver, yo, hechos. Estoy ya harto de escuchar a gente del BNG que me dice, es que así tenemos gobierno progresista. ¿Perdona? Vamos a ver. ¿Y a ti eso te justifica que te incumplan el 70% del programa del acuerdo de investidura que firmaste con ellos? Claro, ¿no? Los contenidos, aquí hay que mirar los contenidos. Y el problema que hay es que incluso el electorado de izquierdas tiene un cierto desencanto con esos contenidos. Sí, que la segunda era, aparte de este elemento de utilización, es que parece que están metidos en vorágines preelectorales y electorales cuando eso limita la actividad política y administrativa, que es precisamente la labor que debería de dar cauce a la resolución de los problemas. Si estás en campaña, no estás gobernando. Y si no estás gobernando, no estás solucionando. Y si no estás solucionando, entonces estás dándole alas a los que están enfrente. Con lo cual es un tema que deberían de pensarlo, porque si, por ejemplo, el antes conocido como Sumar, que sería como Prince, el artista antes conocido como Prince, pues van a hacer un acto el día 21 de febrero, cumpleaños de Susana, ¡Felicidades! Lo van a hacer en Madrid con ese tema de al frente. Un paso al frente. Un paso al frente. Evidentemente habrán puesto lo de un paso al frente porque un paso adelante pues sería Upadance o algo parecido, que quedaría un poquito mal. Un paso al frente es algo muy militar, ¿no? Sí, me parece que van a Guadarrama, ahí a la ciudad universitaria, en el año 36, para que luego hablen de los meconios. Claro, pero ahí el problema es que, por ejemplo, intentan lanzar esto, pero sin un liderazgo claro, y además con menos incentivos de los que tenían hace 3 años. Porque, a ver, dime una cosa, ¿qué interés tiene Jorge Puello ahora mismo en ir con ellos? Pues ninguno, toda vez que ha habido 3 candidaturas en Aragón. ¿Y quién se ha llevado el gato al agua? Pues chuta. Y con bastante diferencia, ¿eh? Hombre, tanta, que Chunta ha obtenido en Aragón 6 diputados y el espacio de Sumariu 1. Podemos se ha quedado fuera. Sí, y por ejemplo, en este Ercolero, la más de las veces, como es X antes Twitter,
han hecho alguna especulación por aquí y por allá de cómo sería, alguna propuesta que es intermedia entre las tres cosas que podemos ver. Y ya decía alguno, espera, que según alguna de estas encuestas, que yo sigo diciendo que no se hacen, pero estimaciones, ojímetros y todo esto, decía uno, el que debería liderar en Cantabria esa candidatura debería de ser cantabristas, porque los de Sumar y los de Podemos estarían estimados por debajo. Pero se vería un escenario como el de Aragón. El de, vale, yo soy el del territorio y por lo tanto tengo implantación en el territorio. Los demás que me sigan. Si pasa como en Aragón, pues, vale. Claro, pero es que este es el tema, digamos, donde hay fricción. Entonces, ante esta realidad que el espacio anteriormente conocido como Sumar, que cada vez es más restar, tiene un espacio limitado, ahí aparece Rufián. Sí, porque habría tres espacios, tres elementos. Que seguramente puede haber elementos intermedios, pero básicamente sería el tema de la coalición Rufián, la propuesta Rufián. Luego estaría el tema de Sumar, con o sin Podemos, y luego estaría la mitad del camarada Otegi diciendo queremos candidaturas nacionales. Con lo cual, en primer término, podríamos ir con esa situación de Rufián, saliendo de la nada, diciendo no queremos ni Podemos, ni Unidas Podemos, ni queremos Sumar, queremos candidaturas de los partidos soberanistas que no obedezcan a Madrid. Porque eso sería lo bueno. Sí, pero vamos a ver, esto es un poco lo que se decía de Cambó, ¿no? De ser el Bolívar de Cataluña y el Bismarck de España. A ver, realmente esto tiene una tradición, desde el catalanismo político, no es algo nuevo, no es algo ad hoc, y tanto en los sectores conservadores como en los sectores de izquierdas, es decir, en la Restauración, la Lliga colabora, sobre todo a partir de la crisis de 1917, poniendo ministros en los gobiernos de Alfonso XIII, y de hecho el último gobierno de la monarquía tenía a un hombre de la Lliga, a Joan Ventosa, como ministro de Hacienda. Por cierto, un ministro de Hacienda muy competente, ¿no? Que fue el que consiguió el empréstito Morgan, por ejemplo. Cuando viene la República, Esquerra Republicana, en aquel momento también hay que decirlo, un partido mucho más amplio que tenía un sector independentista catalá, pero tenía otro sector que era federalista, ¿no? Un partido recién nacido, porque había otro partido de otro sector que era el que podía haber, o el que podía estar previsto que fuera y así de golpe y porrazo en el 31 precisamente se conforman de 4 partidos preexistentes. Es interesante porque Esquerra es del 31 y Scottish National Party es del 34. Sí, de hecho sé el lugar donde se creó porque estaba en las Cucheras de Sants, en Barcelona. Y eran 4 grupos, algunos de tendencia independentista y otros de tendencia federalista. Y se crea para ir a las elecciones municipales. Bien, también hay ministros de Esquerra Republicana en los gobiernos de la República, también el de Hacienda, Jaume Carné, que es el creador de un impuesto progresivo parecido a lo que soy el IRPF, ¿no? Pero también Lluís Companys, que llega a ser ministro de Marina, antes de ser presidente de la Generalitat. Pero, por ejemplo, esto era bidireccional. Ramón Franco fue diputado en las listas de Esquerra Republicana de Cataluña. Es decir, también introducían esos elementos. ¿Por qué? Sí, porque en cierta medida podemos mirarlo en el 36, las elecciones de febrero,
en el que en Cataluña, técnicamente, tanto el Frente Nacional como el Frente Popular se encarnaron en propuestas catalanas. Sí, porque ahí sí existía un sistema de partidos propio, ¿no? Es decir, y los partidos estatales eran marginales. La CEDA únicamente tenía algo de presencia en Barcelona y el único partido español, ¿no?, con una presencia más o menos generalizada en Cataluña y era muy minoritaria, era el Partido Republicano Radical. Pero porque eso ya lo traían de la Restauración, ¿no? Pero realmente al Front d'Esquerres, no se llamaba Frente Popular en Cataluña, era básicamente Esquerra Republicana de Cataluña, y al Front Català d'Ordre, el Frente Catalán de Orden, era la Lliga, ¿no? Y básicamente lo que hay en Cataluña es un sistema de partidos políticos nacional. También, ¿qué sucede? A ver, la Lliga Catalana no era Junts, y la Esquerra Republicana de 1936 era un partido mucho más heterogéneo que el de hoy. Es decir, había personas en la Esquerra Republicana en 1936 que no eran independentistas. Pero cuando digo que no eran independentistas es que no eran íntimamente independentistas. Ojo. De hecho, poco antes de que estalle la Guerra Civil, Estat Català se sale de Esquerra Republicana de Cataluña. Y bueno, creo que conoces el caso, ¿no?, de la muerte de los hermanos Badía. Sí. Y de las acusaciones que se hicieron más o menos veladas sobre Companys y sobre ciertas cuestiones de faldas, ¿no?, que se mezclaron. Quiero decir, esa cuestión de que partidos catalanes intenten tener peso en la política española colocando ministros es un continuum interrumpido, por supuesto, por la guerra civil, pero ojo, también debo decir una cosa. La ley de responsabilidades políticas cubría al PNV, por ejemplo, cubría al Partido Galeguista, cubría a Esquerra Republicana de Cataluña, pero ¿sabes a quién no cubría? A la Lliga. Y eso no era casual, porque gran parte de los cuadros locales de la administración franquista y alcaldes eran personas que habían militado en la Lliga durante la Segunda República, ¿no? Entonces, con esto nos damos cuenta de que esto no es nuevo, y esto también nos lo encontramos ya en la década de los 80, en la llamada Operación Roca también. ¿En qué consiste la Operación Roca? Que es algo que, claro, a alguien del PNV le suena a chino el concepto, no que no conozca lo que fue, que lo conoce, ¿no? Pero la idea de Roca es que había otra forma de hacer España. Ese era el himno, del Partido Reformista Democrático. Hay otra forma de hacer España. Entonces, y además era una operación que estuvieron, digamos, haciendo durante 2 años. ¿Y quién era el secretario general de ese partido? Un merengón. Hoy en día una persona importante. Yo diría que más importante que algunos ministros. Bueno, para eso dicen que el periodo con más ministros en el palco de Bernabéu es ahora. El secretario general del Partido Reformista Democrático era Florentino Pérez. Entonces, era una operación en la cual veían, en primer lugar, a ver, hacían una parte del diagnóstico que estaba bien hecha, y era: Manuel Fraga nunca va a llegar a determinados sectores del electorado. Esa parte estaba bien hecha, porque era verdad. Y de hecho, en 1986 se volvió a dar una hostia, ¿no? La parte del diagnóstico que no hicieron bien fue pensar que en Madrid
en Valladolid o en Sevilla, iban a votar como candidato a la presidencia del gobierno una persona que hacía los mítines en catalán y que le ponían subtítulos cada 2 por 3. Claro, es que ese es un detalle importante. Sí, que fuera un partido casi instrumental al servicio de una candidatura catalana. Claro, es decir, a ver, Miquel Roca iba como número 1 por Barcelona por Convergència i Unió. En Cataluña se presentaba en Convergència i Unió. En Galicia tampoco se presentó el PRD. Se presentó Coalición Galega. Ahora bien, como referente del PRD en Galicia, ¿no? Y de hecho Coalición Galega obtiene un diputado por Ourense, que es Senén Bernárdez. Pero claro, había esta situación en la cual el PRD llenaba de carteles España, ¿no? Con la cara de una persona que no se presentaba por Madrid. Ojo, que legalmente es posible, ¿eh? Sí, legalmente cualquier persona que esté entre los 350 diputados y ni aún siquiera más... eso, ni siquiera eso. Pedro Sánchez no era diputado cuando se presentó sí, era lo segundo que iba a decir, pero en teoría, hombre, quedaría muy feo que te vayas a unas elecciones con todas estas candidaturas y una vez presentadas digas, y el candidato a la presidencia por el Partido Socialista es Sergio Sanzo, y por el Partido Popular Artemi Suárez. ¿Van en las listas? No, ninguno de los dos va en la lista, pero nos gustan muchísimo y por tanto les ponemos a los dos. Hombre, pues no. Lo que haces es ponerle en algún lugar de la lista, y normalmente para que reciban el mayor apoyo los pones en el número 1. Cierto es que a los dos les podrías poner de candidatos por Asturias y no habría ningún problema. Incluso ser el tercero de la lista y poder seguir siendo candidato siempre que obtengan esos 3, porque lo lógico es que en una campaña sea alguien que es electo. Cierto que es que también lo que tú comentas, que puede no serlo. Puedes tener a 176 escaños y decir, no me gusta ninguno de los 176, voy a elegir a Rafa Nadal, porque mola mogollón. Pues puedes hacerlo. Mientras seas ciudadano español, mayor de edad, y no tengas restringidos tus derechos políticos por sentencia judicial, ¿de acuerdo? Y tiene que ser sentencia judicial expresa de inhabilitación para cargo público, puedes ser presidente del gobierno. Es más, algo bueno que tiene la Constitución española en este aspecto: no se exige ser español de nacimiento. Es decir, una persona que haya nacido y se haya criado en otro país, si obtiene la nacionalidad española, puede ser presidente del gobierno, cosa que, por ejemplo, no reconocen la mayoría de las repúblicas en América, ¿eh? O sea que Schwarzenegger sí podría haber sido presidente del gobierno de España. Correcto, pero tendría que tener nacionalidad española. Pero sí podría. No es el caso de Estados Unidos, donde tienes que ser estadounidense de nacimiento. O en territorio considerado estadounidense, caso de John McCain, que nació en el Canal de Panamá, cuando estaba bajo administración estadounidense. Sí. Pero digo que esto de las listas, en una elección que en realidad son 50, porque cada provincia es una elección propia y distinguible. 52 te diría yo. Vale, 50 más 2. Sí. ¿Por qué 50 más 2? Porque en ese más 2 es 1 por cada uno de ellos. Con lo cual, la competitividad es menor. Bueno, eso sí, es 1. No hay más. ¿Qué es lo que podríamos decir? Pues que evidentemente son una serie de compromisos sobrevenidos o de pactos tácitos
en el que, en teoría, cuando te presentas a las elecciones, el candidato, tanto a la presidencia del Congreso como para la presidencia del gobierno de España, está en las listas. Y en teoría el primero de la lista. Y en teoría, por esto, que también Fraga debió de comentarle alguna vez a Jorge Bestringe, cuando todavía era secretario general de AP, la noción de ¿cómo voy a hacer un congreso en Santiago o en Sevilla o en Valencia? No, los congresos de AP se hacen todos en Madrid. Bueno, pues las candidaturas a presidente del gobierno tienen que estar lideradas en la candidatura de Madrid. Pero es un pacto, es una conveniencia, es un hecho socialmente aceptado. Claro, que por ejemplo, te puedo decir que en Galicia no se cumple. Es decir, un candidato a la Xunta de Galicia puede serlo por Lugo, por Pontevedra, por Ourense y no chirría. Sí es verdad que en la época de Fraga se intentó implantar la convención de que el candidato a la Xunta lo fuera por A Coruña, porque es donde está Santiago, ¿no? Pero bueno, ahora mismo no se hace y me parece muy bien, ¿no? Que no se haga. Es decir, claro, pero tenemos esa cuestión. Creo que se erró en el enfoque, quizás por un exceso de optimismo, quizás también por minusvalorar en exceso al Duque. Digo, al Duque de Suárez. Sí, ahí estaba el tema del CDS. Se adelantaron un poco, porque se hubieran ido las circunstancias de un año o dos después, cuando Óscar Alzaga rompe, tiene el Partido Liberal, por ahí, coincidiendo en parte con la moción de censura del 87. Por un lado estaba el grupo de Alzaga, el Partido Liberal, por otro lado estaba lo que quedaba de AP, por otro lado estaba el CDS. No. Estaban fragmentados. Alzaga eran los demócratas cristianos, pero estaban también liberales, lo has dicho bien. Pues estaba fragmentado y atomizado, hasta el punto de que en parte se decía que la idea de la moción de censura era poder recoser ese espacio, porque si se hubiera unido el ámbito del Partido Liberal y el CDS, podrían haber hecho una OPA respecto de Alianza Popular y hubiera quedado Alianza Popular como Ciudadanos en la historia. Bueno, yo en estas cosas también soy algo escéptico. Ya, yo creo. Ya sí. Pero digamos que en ese potaje podía salir cualquier cosa. Claro, lo que sucede en cualquier caso, y valga la redundancia, es que en aquel momento había una ventana de oportunidad. Hay el intento por parte de Convergencia y Unión de poner a un candidato bisagra, que yo no creo que fueran tan optimistas como para pensar que Miquel Roca iba a liderar la oposición. Sí es verdad que, por ejemplo, ahí había habido una maniobra, ¿no?, del ABC de nombrar a Jordi Pujol Español del Año. También nos sorprendería saber que Jiménez Los Santos apoyaba ese tema, ¿no? Claro, es que vemos luego cómo cambian las biografías, ¿no? Y resulta muy curioso. Pero digamos que había, y yo considero que sigue habiendo ese muro, ¿no? Yo honestamente creo que todavía, muy a mi pesar, la sociedad española no tiene el suficiente nivel de madurez política como para aceptar que una persona de la periferia, sin asimilarse, ojo, pueda presidir el gobierno de España. A ver, el Estado español no es Canadá, hablemos claro. En Canadá hay, claro, pero es que en Canadá hay primeros ministros francófonos y no es algo raro. De hecho, es relativamente habitual. Sí.
Es más, cosa que no... de los últimos, hasta McCartney, desde los 90 casi, ¿no? Claro, claro. Es decir, a ver, también hay que decir que francés no se habla únicamente en Quebec, ¿no? Sí, que es una cosa que al español medio le sangraría los ojos y los oídos, el pensar que en cualquier administración de cualquier provincia de Canadá puedes ir con tu francés y escribirlo en cualquier instancia a la administración federal. Correcto. Entonces, hay todo este tema y luego... Es eso, ¿te imaginas al funcionario andaluz de turno recibiendo una instancia escrita en gallego? Sería curioso, pero tendrían que acostumbrarse. Sería el estilo Canadá. Claro, pero eso ya lo propuso Pascual Maragall en su día. Pero ahí sucede algo. Por ejemplo, nos vamos ya a los años 2000. Josep Antoni Duran i Lleida tenía muchas ganas también de estar en el gobierno español. Es más, se jugó con el tema de ofrecerle la presidencia del Senado en la primera legislatura de Aznar a Joan Rigol, que después fue presidente del Parlament de Catalunya. Ya había sido conseller con Pujol, Y en la primera legislatura de Zapatero, finales de la primera legislatura, principios de la segunda, se jugaba con la posibilidad, ¿no?, de que Josep Antoni Duran i Lleida fuese ministro de Exteriores, ¿no? Bueno, eso al final no fue a ningún sitio, pero eso sí era algo que se lanzaba y que lanzaban desde Unió Democràtica, sobre todo, no tanto desde Convergencia. Pero, ¿qué quiero decir con todo esto? Que la tentación por parte del catalanismo, ya sea desde la derecha, ya sea desde la izquierda, de querer tener una influencia directa en el gobierno español, pero no a través de tus diputados, siempre ha existido. Claro, esto a un vasco le suena chino, porque dice, bueno, a alguien del PNV, mejor dicho, porque dice, Sí. Yo no voy a cambiar España. ¿Para qué? Claro, pero si te das cuenta... Y digo para qué en el sentido, somos una minoría nacional y siempre lo vamos a ser. Porque si somos 2,2 millones en la comunidad autónoma y somos 700.000 en el mejor de los casos en Navarra, pues seguiríamos siendo cerca de 3 millones sobre 48 millones de habitantes, 48-49. Salvo que procreemos como conejos, siempre vamos a ser una minoría, con lo cual la decisión de los diputados salidos desde el País Vasco, 24 o 23 ahora, siempre van a ser una minoría en torno a los 350. Con lo cual, intentar cambiar España desde esa minoría es absurdo en cualquier término, más allá del hecho nacional de nosotros aquí y vosotros lo vuestro allí. Claro. Entonces, en este contexto, bueno, Gabriel Rufián ve que Podemos tendrá su espacio, pero tiene un techo. Y si nos damos cuenta, más allá de lo que comentas de las encuestas, tampoco hay una percepción de que vayan a subir mucho más. Es decir, es que, a ver, Irene Montero da lo que da. Es un voto para gente muy cafetera. Además, que es que ha sido ministra. La gente ha podido comprobarlo. Entonces, Irene Montero tiene el nicho que tiene. Sí, y como ha dicho hoy mismo Soto Ibars en su canal, pareciera que no se dan cuenta de las cosas. Pareciera que no se dan cuenta de lo de Galapagar, de lo de el colegio privado, de lo de un montón de cosas que han ido haciendo, o lo de insultar directamente a su propia secretaria general, porque la cosa habla de Pablemos, de Pablo Manuel Iglesias Turrión, con el canal Red, que le jodió un montón el hecho de que no fuera
la televisión española de Vox, es decir, que ganara el PP y le regalara televisión española a Vox, que eso habría sido el orgasmo de Pablo Emanuel y Iglesias Torreón, pero se ha tenido que comer que la situación de Canal Red esté subordinada a Radio Televisión Española. Lo cual es algo tremendo. Pero digamos que él es el ideólogo, es el que dice las consignas a través de Canal Red. Y a su señora esposa es la lideresa, con lo cual la líder efectiva, que es la secretaria general, Yone Belarra, está siendo ninguneada completamente. Pero vamos a ver, hablemos de reemplazos. Es que claro, con este elemento discursivo, ellos se piensan que subiendo los decibelios... A ver, a finales del año pasado hablaban de reventar. En la campaña de las elecciones aragonesas hablaron de reemplazo de fachas. Estos son insultos abiertos. Sí, hay a los conspiranoicos de la teoría falsaria de Kudo Kalergi, del reemplazo y de Paneuropa y de todo eso, tenéis razón. Firmado Yone Belarra o Irene Montero o Pablo Manuel Iglesias Turrión, depende del momento en el que se elija. Entonces, tenemos eso. Vamos a ver, es que... Pero eso va a movilizar a quien va a movilizar, porque incluso hay gente que vota a la izquierda y que es de izquierda, que esas formas no gustan. Y es normal, porque la mayoría de gente de izquierdas es gente normal. Es decir, vamos a ver, si tú estás en tus cabales y escuchas eso, ¿qué piensas? A no ser que seas un cafetero. Porque esta gente es invotable. Efectivamente. Esto es igual, lo mismo que si te vas a un meeting de Vox. Solo convencen a los muy cafeteros. Entonces, Podemos tiene un techo muy claro. Sumar, bueno, es que Sumar como tal no existe. Dejémonos de hostias. Si cogemos las piezas, porque vemos el cartel del encuentro del 21 de febrero, y quitamos las piezas, porque aparecen los comunes. Eso quítalo porque es organización aparte. Más Madrid, quítala porque es organización aparte. Izquierda Unida, también, quítala. Y te queda Movimiento Sumar. ¿Y qué es eso? Que son 4 gatos. Son 4 gatos. Es que es eso. Y aparte tú lo ves en cuanto empiezas a ver cómo es la estructura en algunos sitios. A ver, aquí por ejemplo en Galicia. Ah, el Miramado. No, pero a ver, yo en ese caso no lo digo por una cuestión personal, pero básicamente Sumar en Galicia viene siendo un grupo de intelectuales. Punto. A ver, Izquierda Unida en Galicia tiene más o menos gente, pero es que se nota que vienen del Partido Comunista. Tienen militancia. Sobre todo en determinados lugares, por ejemplo, en la zona de Ferrolterra, pero militancia real, es decir, gente que va a las asambleas. No es una tertulia, ¿no? En la zona de Vigo también tienen, es decir, poca gente, pero en todas las ciudades vas a tener Izquierda Unida en Galicia, Izquierda Unida, ¿no? No, Sumar es algo mucho más gaseoso. Vamos a ver, ¿a quién pusieron? Lo tengo que decir. Como candidata a la Xunta de Galicia hace un par de años. Pues era una mujer cuyo nombre ya todo el mundo ha olvidado. Marta Lois. Luego, ¿quién está coordinando el tema en Galicia? Bueno, una persona que viene del nacionalismo gallego, ¿no? Pero te das cuenta de que en realidad pues es una tertulia. No hay una estructura fuerte. Izquierda Unida, más o menos, pero tiene estructura. Podemos, en Galicia, más o menos, pero también tiene círculos. Los tiene. Poquita cosa, pero la tiene. Claro, te lo digo ya por un tema de proximidad, porque es lo que yo conozco, ¿no? Sí.
Pero esto lo vas a ir ver, mira, dentro de un mes tenemos elecciones en León y Castilla, ¿no? Sí. Vale. Nos lo vamos a encontrar también. ¿Candidaturas separadas? Esto ya para empezar. Y como has dicho alguna que otra vez, es una elección bastante dependiente de lo nacional español, porque Sí. serían 9 provincias bien diferentes y el aglutinante sería convertirlas en un debate superior. Sí, lo que pasa es que en León y Castilla también tienes que hablar en algunos casos de elecciones provinciales, ya no solo técnicamente, sino también por la problemática. Es decir, en León hay una dinámica propia y específica, ¿no? En Soria también la hay. Quiero decir, esto va a influir también. Pero a donde quiero ir yo es que sumar, a ver, díganme, sumar en León y Castilla, ¿qué es? No, yo sé quién es D'Artagnan, por ejemplo. Hombre, últimamente lo veo muy a menudo. Sí, en 4. Claro, que es el de Podemos, ¿no? No va como candidato esta vez, pero bueno, sabemos cuál es el referente. ¿Sabemos lo que es sumar en León y Castilla? No, no lo sabemos. Y esta es la cuestión. Entonces, dentro de este contexto, es donde Rufián ve una ventana de oportunidad. Pero yo luego ahí quiero comentar algo también como gallego, ¿no? El BNG tiene muchísimos defectos que yo me encargo de criticar, ¿no? Pero hay algo que nunca ha hecho y que dudo que vaya a hacer como mínimo a corto plazo. Y es ir en unas elecciones, a ver, no europeas, en unas europeas toca coaligarse, bueno, igual que lo tenéis que hacer vosotros, ¿no? Sí, está obligado. Claro. Por lo menos por ahora, mientras haya circunscripción única. Efectivamente, otra cosa es cuando se hagan varias, ¿no? Pero, ¿qué te quiero decir? A ver, el BNG nunca ha ido en coalición electoral con otras fuerzas no nacionalistas. Esto es muy importante. A diferencia de Beiras. Yo hablo del BNG, claro, sí, Beiras sí. Anova ahí hizo sus cosas. En paralelo a lo que hizo, por ejemplo, Compromís, que esos sí tienen experiencia a la hora de ir con Podemos, con Más Madrid. Con Más País. Sí. Sí, que le cambiaron el nombre. Y luego Sumar. Efectivamente. No, pero por ejemplo el BNG esto nunca lo ha hecho, ¿no? Únicamente llegó a haber un conato de debate, y digo conato porque el grupo que lo promovía lo retiró en la Asamblea Nacional en 2016, ¿no? Fue aquella asamblea en la que fue elegida Ana Pontón como portavoz nacional del BNG hace 10 años, ¿no? Hubo un conato de presentar una enmienda, ¿no? Pero no se llegó a debatir. Y bueno, ya luego aquellas elecciones autonómicas que hubo en septiembre, aunque el BNG bajó un diputado, los resultados fueron mucho mejores de lo esperado, ¿no? Y entonces esa tentación, que repito, era de un grupo minoritario, ya quedó enterrada. Pero EH Bildu, bueno, EH Bildu sé que es otra historia, ¿no? Sí. Más compleja. Pero esa idea de frente de izquierdas que tiene Rufián de decir, no, que el BNG ya le ha dicho que no es, ¿no? Creo que EH Bildu también les ha dicho que no es. Sí, con un blindaje distinto a la hora de decir, no, con vosotros no, porque estoy con la idea de hacer una candidatura nacional con el PNV, lo cual resulta curioso porque digamos que con Esquerra en teoría hacen grupo en el Congreso y en el Senado, sobre todo en el Senado. Sí.
con el Partido Socialista tendría más razón hacer una coalición a la hora de colaborar en las fuerzas de izquierda funcionales, y con el que siempre han dicho son la derecha, no tenemos nada que ver con estos, no tenemos ningún punto de acuerdo, y además en la práctica es verdad, porque cuando durante el primer año de legislatura en el País Vasco, vale, tema de seguridad, ningún acuerdo, no estamos de acuerdo en nada. Tema de sanidad, no están en la mesa de sanidad en la foto final. Educación, mandan a los sindicatos a hacer huelgas. Pero ¿qué tipo de acuerdos puede ser? Presupuestos, nada. Estamos en la oposición y en vía de totalidad. En Madrid se meten con el tema de la vivienda, a pesar de que ellos son los autores de una ley del 2015 en el País Vasco que votaron con UPyD, Bildu, UPyD y el Partido Socialista. Y eso en Madrid supone un atentado contra las competencias que, como hemos dicho, son de la comunidad autónoma y de los municipios. Y montan una ley allí para meter mano en las comunidades autónomas, y no solamente aplauden, sino que también le dan el voto favorable. Perdón, ¿Cómo vamos a ir en coalición con ellos? Es imposible. Si Rufián era el que defendía el impuesto a las grandes fortunas, pasando por encima de la potestad normativa que tenía cada comunidad autónoma de régimen común en el tema del impuesto sobre el patrimonio. Rufián fue el que habló de la llamada armonización fiscal. Eso al final es un ataque contra la muy poca autonomía que tienen unas autonomías de régimen fiscal común. Porque esa armonización, ¿qué quiere decir? No, usted su tramo autonómico del IRPF solo puede subir o bajar dentro de un margen. Pues no. Claro, es que yo cuando escucho la palabra armonización, directamente, eso es igual a centralismo, punto. Sí. Claro. Entonces, un señor que ha promovido eso, primera, ¿qué autoridad moral tiene para hablarle al PP de centralismo? Porque el PP en las comunidades autónomas que gobierna, pues hace uso de esa potestad. Por pragmatismo, sí. Pero bueno, oye, a mí lo que me importan son los hechos, Juan Carlos, no... Es decir, yo en ese sentido no me puedo fiar de una persona que propone eso, es decir, es que tiene un discurso recentralizador en la práctica. Sí, que además hay dos tipos de elecciones, que lo tengo aquí en el lateral, aquí, lo de transformar España, que eso ya lo hemos comentado, y lo de el sistema electoral como está en España, que son 50, y elecciones europeas y el tema del Senado. Estas dos son importantes. ¿Por qué? Cuando en 2000, ¿qué año fue? En 2010, el tema de pensiones congeladas. 2010, lo has dicho 2010, bien. Zapatero, pensiones congeladas, muy bien. Luego llega Fátima Báñez y dice, os la subimos desde Andalucía con mucho cariño y pasión, 0,25. Cierto es que en algunos años hubo el IPC negativo, con lo cual el 0,25 era... Pero hubo una pérdida de poder adquisitivo real. Sí. Pero me refiero a eso, de que hay ese paso intermedio y luego que el PNV llega, y cuando Albert Rivera lo hubiera encantado hacer el encuentro en Moncloa, nosotros aquí estamos ciudadanos haciendo esto. No. La vaca se la llevó a ordeñar el PNV ahí para decirle españoles. No, eso no lo dijo. Nosotros para los pensionistas vascos hacemos esto, y casualmente, por estas cosas que evidentemente si haces para los vascos, en este caso como no está transferida y depende del Congreso, del Senado y de Madrid, pues evidentemente fue un beneficio inmediato para todos los pensionistas de España. La indexación respecto del IPC y la revalorización de las pensiones, y también el tema de las pensiones para las viudas. En aquel momento eso no se pudo rentabilizar en unas elecciones generales, porque el PNV se presenta en el País Vasco y ya está. Pero sí se podía haber rentabilizado en unas elecciones europeas que estaban a la vuelta de la esquina en el año 2019.
¿Cuántos españoles reconocieron en las elecciones europeas? Y ojo, que era el momento propicio porque suelen ir un 40-50% y ahí al 100% podía haber alguno de ese otro 50%, dicho, soy pensionista, el PNV me ha hecho un favor, voy a devolvérselo con una votancia en el caso de las europeas. ¿Cuántos lo hicieron? Muy pocos. Por tanto, ahí se revela que hacer un voto a una candidatura que no está inserta en la psique y en la evolución en ciertos periodos, más o menos de larga duración, no son votables por el español medio. Ahí está. Es que esa es la cuestión. Es decir, ¿en qué piensa el español medio? En un candidato. Y en esto había una persona que me decía que no hay cosa más parecida a un español de derechas que un español de izquierdas, ¿no? Pero bueno, ¿en qué piensa o date cuenta al final de cuál es el prototipo, ¿no?, de líder político que han tenido los partidos tanto en la derecha como en la izquierda a nivel estatal? Casi siempre castellanos o madrileños, ojo, casi siempre, algunos gallegos a veces, pero siempre se asume, es decir, catalanes que hayan liderado partidos políticos estatales, ¿cuántos podemos decir? Pues podremos recordar a Josep Borrell y Fontelles, a quien... ¿Cuánto duró? Pues un cuartito de hora más que un tal Paco Frutos. Curiosamente, ambos dos recomendados por un tal Jorge Bestringe, de ahora que tienes la candidatura para ser el líder en las elecciones, coge la Secretaría General del partido. Y ambos dos dijeron, estas son tonterías. ¿Qué hicieron? El aparato le segó la hierba debajo de los pies y ninguno de los dos lo pasó muy bien. Luego, podríamos hablar de... Y Almunia, que veríamos en el ámbito vasco, fue el que antes y después de Josep Borrell y Fontelles estuvo al mando del Partido Socialista, y ese fue honesto, por lo menos. Fue honesto. Se largó la misma noche. La misma noche electoral, y eso que se largó con 125 escaños. 125, que son más de los que tiene hoy Sánchez. Dijo, hemos perdido, me voy. Hombre, yo te diría otro en democracia. Landelino. La Villa. ¿De dónde era? Era candidato, pero cuando fue candidato en el 82, pues la cosa estaba un poco... Era de Lleida, ¿no? Landelino, la Villa Alsina, pero no es Alsina, por cierto. Claro, la gente piensa en Carlos Alsina, ¿no? Ojo, no tengo problema, yo lo escucho todas las mañanas, ¿no? Pero en catalán sería Alsina. La pronunciación es diferente, ¿no? Pero, bueno, sería otro caso de líder catalán. Lo que pasa es que no se presentaba como líder catalán, ¿no? Eso también es importante decirlo. Por eso era asimilable. Es que esa es la cuestión. ¿Por qué hay muchos líderes gallegos en partidos estatales? Porque son asimilables. Hombre, vamos a ver, yo eso lo cuento. Manuel Fraga, cuando vuelve a Galicia en 1989, es que ese señor llevaba viviendo en Madrid 35 años. Salvo el periodo de Londres. Sí, esos 2 años que fue embajador. Pero, vamos, se pasó prácticamente toda su vida adulta en Madrid. Hombre, sí, luego vivió en Galicia los 15 años que fue presidente de la Xunta. Eso sí, alguna vez iba de cacería el fin de semana, pero bueno, vivía en Galicia, tenía un chalet. Bueno, no era suyo, ojo, no era suyo. Cuando fue presidente de la Xunta, es muy curioso. Lo de la residencia de Montepío, que es la que existe ahora, es de la parte final de su mandato. Creo que la abren en 2004. Y lo que había era un chalet. Y era un chalet, no era una residencia oficial,
en un barrio de las afueras de Santiago que se llama Roxos, ¿no? A ver, era un chalet que estaba bien, pero no era un casoplón, tampoco, quiero decir, no era una residencia oficial que tú le presupones a un presidente de una comunidad autónoma. No era un 10 de Downing Street, ¿de acuerdo? Ni mucho menos Moncloa. Pero, ¿a dónde voy? Sí ha habido muchos políticos gallegos en Madrid, pero porque se han considerado asimilables. El caso de Feijóo también es de manual. Y a ver, Feijóo es un delfín de José Manuel Roma y Beccaria, ¿no? Insalud, Correos. Sí es verdad que empieza la administración autonómica, ojo, ¿no? Pero en cargos intermedios. Entonces, nos encontramos con que un catalán puede llegar a ser ministro. Sí. Ahora bien, un catalán ejerciendo de catalán, y digo ejerciendo como tal, ¿es votable para un español medio? Yo sigo pensando que no. Y esto no significa que a mí esto me guste. Yo tengo que decir las cosas como son. De la misma manera que un gallego que ejerciese de gallego. Vamos a poner un ejemplo, hombre. Vamos a ver, un diputado gallego que hablase en gallego en el Congreso. Ahora mismo se puede hacer. Bien. No nos vamos a engañar, esto para él supondría un coste electoral si quisiera llegar a otras cosas a nivel estatal. Por ejemplo, ¿qué diputados hablan en catalán en el Congreso? Aquellos. Jordi Esquerra. ¿Rufián lo hace? No. Normalmente habla en castellano, Es que ese es el dato. Y por eso Rufián piensa, de una forma para mí un tanto errada, que puede ser un activo electoral antifascista, ¿no? Como diría Fernando Díaz Villanueva. Sí, que esa es la vertiente respecto de cuál es el esquema sobre el que quieren trabajar algunos de con Unidas Podemos fue el gobierno aquel de entre el 20 y el 23, luego llegó el gobierno con Sumar y ahora tendría que haber algo distinto. ¿Para qué? Para frenar el gobierno del PP y Vox, que será destructivo y nos llevará otra vez al 36, a la guerra civil, y reabrirán las cunetas, y reabrirán las trincheras, y será todo horrible, porque tratarán de ilegalizar a partidos, tratarán de destruir las autonomías, será todo el fin del mundo. Bien, ¿y cómo evitarlo? ¿Cómo evitar ese sacrílego satánico escenario? Pues tratando de hacer una suma, pero Podemos no está, o si está tal vez obtenga 4 escaños. Sumar es un constructo en el que las piezas darán lo que darán, pero en la España española pues no, salvo Madrid, por más Madrid, pero no, en Extremadura, Andalucía, las Castillas, no. Y queda esa otra alternativa de la unidad antifascista de los pueblos oprimidos, que eso nos pringaría a la hora de hacer la suma respecto de esos partidos territoriales para tratar de sumar a una mayoría alternativa a la del PP Vox, lo cual suena desde muchos ángulos absurdo. ¿Absurdo por qué? Pues porque cuando uno piensa en alguna de estas componendas en las que pudiera estar pensando Rufián, ¿cuántos votos tiene el BNG en Barcelona? Propios. Me tendría que ir a 1999 para decirte. Pero digamos que ya sabes a qué me refiero. Que sí, en los votos que pudiera tener el BNG en Cataluña, pero en Barcelona,
pues en buena medida va en Esquerra, que es la candidatura que está allí, con lo cual no hay votos extra que digas, es que si vamos juntos en la circunscripción de Barcelona o en la de Lugo, el BNG con Esquerra van a sacar más votos de los que el BNG obtiene en Lugo de los que Esquerra obtiene en Barcelona. Eso es absurdo, el que lo pueda pensar. Claro, pero bueno, igual lo que piensan es una candidatura antifascista también en Madrid. Ahí igual podrían obtener la suma de los expatriados. Siguen sin dar las cuentas. Y a más, cuando él mismo se ha metido de decir es que los pobres proletarios de Algeciras no estarían en desacuerdo a la hora de sentirlos como propios, a la hora de ser gente trabajadora. Vale, una candidatura que esté BNG, Bildu, Esquerra, votada en la provincia de Cádiz. ¿Quién le vota? Yo no lo veo, Yo no lo veo. Pero ni en Cádiz, ni en Badajoz, ni en Madrid, ni en Zaragoza. Porque hay una... Bueno, hay una cosa. Yo no veo a la Chunta ahora metiéndose en camisas de 11 varas, Salvo que le diga... mira muchacho, nosotros lideramos la candidatura y ponemos a los 3 primeros nombres. Y me acaban de dar la razón. Sí. A ver, esto no tiene mayor recorrido que el del ego de Rufián, seamos claros. Es decir, esto... Sí, acojo ese comentario último en el que, vale, como mucho podéis poner el número 2 de Lleida y el número 2 de Huesca y el 3 de Teruel. Bueno, ahí en ese mix aragonés-catalán, bueno, pues ahí podría hablarse de esa situación respecto de con mucho tiento, pero hecho un aragonesista diría eso, de los 3 primeros de Zaragoza, para mí. Claro, pero es que es lo que yo haría. Y además incluso con un problema que creo que hay que entender, la postura del nacionalismo aragonés tiene también sus fricciones con el nacionalismo catalán. Es que esto es importante. La Junta aragonesista está en contra del nuevo sistema de financiación autonómica, Y digan lo que digan, también pasa eso con Compromís en Valencia. De una forma quizás aún más beligerante. Sí, ya sé que los fachas en Valencia dicen son pancatalanistas, todos están venidos a la Esquerra, todos están con Cataluña. Y no. Ustedes se equivocan porque la patria valenciana, País Valencià, que País Valencià es un término popularizado por la derecha regionalista valenciana en los años 30, en el periodo de la Segunda República, cuando esta, curiosamente, sí estaba coaligada con otros elementos en el ámbito... Sí, la derecha regional valenciana. Sí, la derecha regional valenciana fue la creadora del término País Valencià como elemento político y socializado en aquel momento. Pues en el País Valencià dicen eso, de que cualquier cosa que sea autóctona, hablando el idioma o defendiendo la idiosincrasia propia, es venderse a los catalanes. Hombre, pues va a ser que no. Es como si a ti te dicen, no, es que como tú tienes una idiosincrasia parecida a los portugueses, cuando reivindicas la galleguidad, estás vendiéndote a Portugal. Hombre, pues eso tendría que tener muy poco recorrido, pero en Valencia lo tiene. Vamos a ver, en Galicia se ha intentado alguna vez hacer eso, pero sucede que aunque al nacionalismo gallego le gustaría tener más proximidad con Portugal, a mí me gustaría tenerla más. Digamos que hay cuestiones objetivas. La inteligibilidad que tiene un catalán con un valenciano es casi absoluta. Digo casi absoluta porque puede haber alguna palabra o algún dialectalismo distinto, ¿no? Bueno, eso es normal, ¿no? La inteligibilidad que tiene un gallego y un portugués es media alta, por supuesto es mayor que la que puede tener un gallego y un castellano si el gallego no supiese hablar en castellano, ¿de acuerdo? Pero
te obliga de todas maneras a prestar atención en una conversación, sobre todo si no conoces léxico, ¿no? Y esa es una realidad que puedes ver fácilmente. Luego también porque la ortografía es distinta, ¿no? Pero, a ver, cualquier persona que escucha a Joan Baldoví sabe lo que piensa Baldoví sobre la financiación autonómica, pero es que no lleva ni un mes, ni 2, ni 3, ni 4, ni 5, ni medio año diciéndolo. Ya lo decía antes, ¿eh? Otra cosa es que la gente no se tome la molestia de ver lo que dice. Pero la queja y la reclamación del nacionalismo valenciano con respecto a la financiación autonómica viene de lejos, ¿eh? Viene de lejos y además es transversal. Transversal en el sentido de que la patronal valenciana también lo reclama, ¿eh? No es solo el nacionalismo valenciano. Había que poner esa cuestión. Entonces, eso tiene un encaje muy complicado. Tiene un encaje muy complicado. Sí, porque esa solución intermedia que he visto en X/Twitter sería una coalición sándwich mixto. De algunos territorios lidera la coalición el del lugar y luego los otros se suman. Pero eso, como hemos visto, sobre todo en Aragón, no ha funcionado. Eso también sería un poco lo de Podemos con las confluencias en su día, ¿no? Había algunos sitios donde directamente le daban la jefatura a las confluencias, ¿no? A ver, la Junta, ¿por qué se va a meter en camisas de 11 varas ahora? Si no es para dirigirlo. Yo no lo haría. Y bueno, Jorge Puello, por lo que he podido ver, tiene el suficiente olfato político. De hecho, a ver, los resultados que ha tenido la Junta tienen que ver sobre todo con su figura personal, con el hecho de que al ser diputado era una persona muy conocida. Porque al final, mal que pese, vamos a ver, ignoro cómo será el tema en Euskadi, pero para un aragonés medio es mucho más fácil reconocer a sus diputados en el Congreso que en las Cortes de Aragón. No debería ser así, pero es. Y es algo muy curioso porque siempre es el eslabón intermedio. Por ejemplo, la mayoría de la gente en un pueblo sabe quiénes son los concejales. Los conoce. En el Congreso hay personas que tú ves muy a menudo en la televisión. Pero en los parlamentos autonómicos, sobre todo en determinados territorios, no se sabe tanto, ¿eh? Y es un problema. Es un problema. Entonces, sé que el Parlamento Vasco es otra historia. En Cataluña también pasa que sí que se tiende a conocer bastante, ¿no? Pero yo esto lo veo en Galicia, sin ir más lejos, ¿no? Y entonces, tenemos aquí un problema, y es que esta fórmula es una fórmula que tiene poca consistencia. Y es una fórmula que intenta beber de una tradición histórica con una propuesta que está cogida con alfileres y que realmente responde a una pulsión política en un momento en el cual si Bauman viviera estaría contentísimo de verlo, digo como sociólogo, ¿no? Por el tema de la liquidez de las cosas, ¿no? Por ejemplo, pienso en que parece que Alvise vuelve a tener su momento. En Aragón no entró por décimas, ¿eh? Por menos de una décima en Zaragoza. Es más, si no recuerdo mal, obtuvo un 2,93% en la provincia de Zaragoza. Si hubiera llegado al 3%, habría entrado, ¿no? Y en un momento en el que hay descontento con lo que hay en general, ¿no? Rufián intenta ser lo que fue en su día Yolanda Díaz, intenta ser lo que fue en su día Pablo Iglesias, pero es que hay un problema, hostia.
que lleva 10 años en el Congreso, que está más visto que el tebeo, que es carne de meme. Tú no lo has visto en sus diálogos con Vito Quiles. Sí, claro. Es decir, incluso tiene una cosa que ya se ve que juegan a eso, que es un juego mutuo, ¿no? El de Rufián y Vito Quiles. Entonces, incluso hay una cuestión que creo que es importante. Mira, un político puede caerte mal, ¿de acuerdo? Ya no solo políticamente, sino en lo personal. A ver, ¿tú crees que Rufián es una persona capaz de generar empatía fuera de Cataluña? Después de estos 10 años de ser diputado. Porque Miquel Roca, mira, Miquel Roca, la operación podía ser quizás demasiado naif, ¿de acuerdo? Pero Miquel Roca tampoco generaba grandes rechazos, ¿eh? En parte por ser uno de los 7 padres de la Constitución, cosa que también ayuda. Eso ayudaba, pero luego también ayudaba el hecho de que en aquel momento se veía su forma de hacer política como posibilista, ¿no? Y moderada. Hombre, claro, que ayudó a ser ponente de la Constitución, pero digamos que Miquel Roca era una persona a la que quizás no iban a votar, pero sí era una persona que no generaba, dentro del espectro del centro-derecha español, especial incomodidad, ¿eh? Y es que esto lo he podido ver de niño. No era una persona que genera dentro del espectro del centro y del centro-derecha incomodidades. Incluso en gente que votaba al Partido Popular, ¿eh? En cambio, Rufián, es que ¿qué valor añadido aporta Rufián, hostia? El apellido lleva la penitencia. Bueno, a ver, yo en eso tampoco... Digo que en este caso coincide. Bueno, en este caso. Sí, pero quiero decir, es que, vamos a ver, no es... Incluso te puedo decir que en lo personal, en el, digamos, en la interacción, tampoco es una persona que suele caer bien, ¿eh? Y estos informes me vienen del ámbito del nacionalismo, ¿no? A ver, ¿qué pasa? Ojo, no seré yo quien defienda la manera de preguntar de Vito Quiles, ¿vale? Que quede bien claro, no me gusta. Y aún me gusta mucho menos la de Bertrand Endongo, ¿vale? Partamos de que no me gusta eso. Pero realmente, a ver, Gabriel Rufián no es una persona que genere complicidades fuera de su ámbito. Y repito, ahora mismo ni siquiera tiene poder en el aparato de su partido. Es más, de hecho está desautorizado por Oriol Junqueras. Y por Elisenda Alemany, que es curioso porque no es pata negra. Ella fue fichada viniendo de los comunes. Y es la secretaria general de Esquerra. Sí, pero a veces la fe del converso es la que mejor funciona. Pero a ver, que quiero decir, al final yo creo que lo que tiene que asumir Gabriel Rufián es que su espacio o su tiempo político en primera fila se ha terminado. Hombre, si se quisiera presentar otra vez por Santa Coloma, no creo que le dijeran que no. Pero yo creo que el hombre está pensando en otras cosas, ¿no? Entonces, a ver, yo le quiero mandar ánimos a Gabriel Rufián y proponerle que se dedique a la consultoría, por ejemplo. Que habrá una consultoría catalana en Madrid. Él tiene una expertise en esto de ser político, ¿no? No, pero no lo digo, ojo, no lo estoy diciendo con ironía, ¿eh? Quiero decir, a ver, él sabe lo que es ser político, él sabe lo que es negociar leyes, mejor o peor, pero lo sabe. ¿No? Un acento con Gabriel Rufián en Madrid. Bueno,
¿por qué no? Oye, siempre que sea un negocio legal, ¿dónde está el problema? Pero yo lo veo más por ahí, porque además el hombre ahora también tiene que ir pensando en que tiene unas obligaciones, ¿no? Entonces yo, Gabriel, te digo, te veo más futuro en la consultoría. Es cierto que esto de hacer las candidaturas en las alturas, como si fuera esto el RISC, en el que vas haciendo, pues en esta provincia vamos a poner a este partido con este otro y así lo logramos, en vez de mirar a ver qué demonios está pasando en cada una de las circunscripciones y a ver qué respira el pueblo llano a la hora de pensar en qué están pensando y qué necesidades pueden tener, que eso es un problema también a la hora de algo que está prohibido en la Constitución expresamente para el Congreso, como es el tema del mandato imperativo, en donde precisamente esa ausencia resta capacidad de vínculo entre elector y elector y desacopla el cumplimiento del programa electoral, porque con mandato imperativo este tendría que ser de obligado cumplimiento. Totalmente. Es otro de los problemas que se tendrán que afrontar en un determinado momento, pero que en definitiva llega a la conclusión de que quizás sea más el sistema y elementos del sistema que hay que cambiar que el hecho de poner caras nuevas, que ya tienen un recorrido y que tampoco aportan gran cosa. Y además, un poco esto que pone aquí abajo, de PSOE y lo otro, sumar con o sin Podemos, que era lo del 21 con, ¿qué pasa con Compromís? ¿Qué pasa con MES? ¿Qué pasa con Junta? Y el tema importante, sí. ¿Para qué? Todas las cosas, ¿para qué? Porque claro, luego está el tema del programa electoral, el tema de las propuestas, el tema de la ciudadanía que requiere unos servicios básicos y evidentemente dentro del esquema de competencias que debe de ser respetado, lógicamente. Y que si quieres cambiarlo, lo cambias a través de los cauces establecidos. Pero, Juan Carlos, ir contra el fascismo ya no es un programa de por sí. Eso lo puedes... Pero eso lo puedes poner en una pegatina y el programa en teoría son varias páginas. Sí, debería. Pero vamos a ver. ¿Qué pasa? Ahora el programa es una pegatina. ¿Cuántas leyes ha aprobado el actual gobierno en la actual legislatura? ¿Cuántos presupuestos ha aprobado? Claro, no. Yo me voy a los hechos, siempre lo digo. Hechos. Los últimos presupuestos se aprobaron en 2022. Para 2023 vamos a hacer en agosto 3 años de legislatura. No se han aprobado ningunos presupuestos y tiene toda la pinta, ojalá me equivoque, pero tiene toda la pinta, porque la senda fiscal no se ha aprobado, que estaremos este año también sin ellos. Eso significaría toda la legislatura sin ellos, porque alguien se piensa que puede haber unos presupuestos para 2027, año electoral. Bueno, ¿esto es normal? No. Bueno, pues salvo entonces, para Jacome sí es normal. Bueno, pero Jacome aprobó unos el año pasado, después de 5 años, tampoco, no, después de 6 años, perdón, no, tampoco es que anduviera muy, bueno, pero aprobó. Quiero decir, el problema de esto es que cuando el gobierno hace esto, claro, Rufián dice, bueno, yo con decir que voy contra el fascismo ya está. Por eso aquí ya no es una cuestión solo de cara, sino el para qué. Ahí es donde habría que entrar. Pero quizás la izquierda en España, y cuando digo la izquierda en España me refiero a las izquierdas nacionales, vasca, catalana, gallega. No hablo del PNV en el sentido de que el PNV sí tiene claro precisamente su programa, ¿no? Ese no suele ser el problema en el PNV. Pero las izquierdas estatales y las izquierdas en general tendrían que tener claro que la política no se puede convertir en un juego de trileros. Que hay que aprobar presupuestos, que no hay que hacer decretos ómnibus
para desgastar simplemente porque lo hicieron solo para eso. Que por cierto, el uso y abuso de la figura del Real Decreto Ley es un error. Y bueno, un poco esta sería mi valoración. Tema Rufián no le veo recorrido. Se hablará de ello igual unas semanas o algunos meses, pero no va a ir a más. Sí, veremos variantes como esa de sándwich mixto a la hora de que lidere el ámbito nacional gallego, aragonés, catalán, valenciano, vasco, o la candidatura más propia del territorio, y luego en la España española que lidere ese elemento que se va a presentar en 21 de febrero, tal vez con alguno más, pero esos son variantes dialectales a la hora de estas propuestas que sean o la de un sumar 3.0 o la propuesta de Rufián o la alternativa que Otegi te puede tratar de meter. No, pero vamos a tratar de meter, nos tratan de meter a Bildu en un asunto, pero los de Bildu somos muy listos y vamos a trasladar la pelota al PNV para que ellos sean los que están interferidos. Hombre, pues este va a ser el magma, siempre con esa palabra, el antifascismo y la lucha contra los fascistas de Vox y del PP, porque algunos ya hemos escuchado alguna vez que les mete a todos en el mismo saco y casi hasta el más moderado del PP es también fascista por ósmosis. ¡Hala, alegría! Pero el problema es, en la mayor parte de las provincias, aquellas que no llegan a los 4 o 5 escaños de reparto, e incluso con 4 o 5 puede llegar a ser problemático, nos encontramos con que puede haber 1, 2 o hasta 3 candidaturas de izquierda alternativa al PSOE, es decir, además del PSOE, para competir por esos escaños. Eso ciertamente es inviable. Pero la respuesta a esto la deben dar los españoles. Gabriel, la deben dar los españoles, no se te olvide. Y tú no eres español, Gabriel, tú no eres español, por mucho que hayas vivido en Madrid estos últimos 10 años. Déjales a los muchachos hacer lo suyo. Efectivamente. ¿Es su responsabilidad? Es que al revés no lo aceptaría. Es eso. Pero bueno, la política. Bien, pues en principio lo tendríamos, ¿no? Así que vamos a cerrar como corresponde. Bienvenidos al canal de Juan Carlos Pérez Álvarez. Aquí podrás encontrar contenido diverso y educativo. Suscríbete para no perderte nuestras actualizaciones. Historias profundas y análisis críticos. Estamos aquí para explorar juntos la historia. Gracias por ser parte de nuestra comunidad. Bien, pues ya estaría. En cualquier caso, Ya lo tenemos. volveremos.